Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias por aceptar esta invitación y acompañarnos. Yo soy Marco Ruiz, soy activista marica y vamos a tener una conversación interesante con Facundo, que se los voy a presentar, ¿no? Bueno, primero dar las gracias a Daniel Jave y a la Municipalidad de Recoleta por este espacio, por reconocernos también y brindarnos un lugarcito en esta gran feria de las ciencias sociales, donde el mundo popular y territorial no tiene mucho acceso a los conocimientos y a estas escrituras narrativas y pensamientos, ¿no? Bueno, Facundo Soto es psicólogo de la Universidad de Buenos Aires, con perspectiva de género, escritor y periodista. Colaboró en Soy de Página 12 durante más de 10 años. Además, es docente de la materia de diversidad e inclusión de la UFRO y dio numerosas conferencias y talleres entre los que se destaca la coordinación del Laboratorio de Literatura Gay Queer del Centro Cultural Rojas de la UBA. Facundo Soto ha publicado en Argentina y Chile y traducido al inglés. Toda su obra estaba atravesada y comprometida con la comunidad LGBTIQ+, para aquellos que no conocen las siglas, lesbianas, homosexuales, bisexuales, transexuales, intersexuales y otras. Algunos de sus libros más conocidos son El juego de chicos, Crónica del fútbol gay del año 2011, Conversaciones con Washington Cucurto del 2017, Alegría del 2018, Los Inferiores 2018, Joshua, una biografía 2020, Notas Maricas, Política Sexual y Deporte, Arte e Identidad, Disidencia, Labor Periodística, LGBTQ+, el año 2020, Fábrica del Sueño, 2020, Charlie Queer, Todavía sigo siendo una normal, 2020, Toda Reina, César Checlute, 24 años de presidencia de la Comunidad Homosexual Argentina, del año 2021. Y estos últimos años, Facundo Soto se ha abocado a investigar la soledad en la comunidad gay, y esta obra es el resultado de esta exploración. En este espacio, yo no soy crítico literal, vamos a conversar con Facundo cómo ha sido la experiencia de esta escritura, esta narrativa, y cómo cruzamos, digamos, el cuerpo marica, trans, lésbico en el mundo político, económico, cultural. Gracias, Facundo, bienvenido a esta primera feria de las ciencias sociales, a Chile. Gracias. Y a este territorio de la República Independiente de Recoleta. Bueno, gracias por la invitación, gracias por estar acá. La idea es poder charlar un poquito del pretexto. Bueno, César Sigluti, que fue presidente de la comunidad homosexual argentina durante 24 años, que lo convoqué cuando terminaba de escribir el libro Charlie Queer, que lo presentamos el viernes a las 5 con Nadia Fink, que es la editora de Chirimbote. Charlie García Queer es otra mirada sobre Charlie, así que están invitadas para el viernes también. Entonces lo llamo a César Sigluti para decirle qué tenía para decir de Charlie, ¿no? Porque yo algo percibía. Me decía, es una hermana nuestra, Charlie icono gay, por más que Charlie no sea gay en su vida íntima, digamos, siempre tiró gestos para la comunidad, bueno, y me contó un par de cosas, y me dice, bueno, y sé que tenés mucha productividad, Facu, ¿y ahora con qué vas a seguir? Y yo lo miré, estábamos hablando por teléfono, pero lo miré, ¿no? Y yo tenía ganas de decirle con vos, pero no me animaba porque no sé, así. Y le dije, con vos. Y se quedó también, porque creo que él buscaba esa respuesta con esa pregunta, pero también se quedó. Me dijo, bueno, hagamos una cosa, tomemos un café en la semana. Y cuando tomamos el café, empezó a hablar y me empezó a contar. Digo, César, lo que me estás contando es oro en polvo, es un tesoro. ¿Me permitís que te grabe? Y se cagó de la risa, empecé a grabar y bueno, ya estamos haciendo el libro. Sí, dale, me dice. Lo que él me dijo en relación a este libro es que me dice, mira, yo de mi vida privada no tengo ningún prejuicio, ningún purito en contarte lo que quiero. Lo que pasa es que no es muy interesante mi vida privada. Mi vida privada es mi vida pública y mi vida está atravesada por la CHA. Yo sin la CHA no soy nada, o sea, mi vida es la CHA. Y después me dijo algo que me quedó, es una gran enseñanza para mí, y la voy a compartir con ustedes, que es esto de que él en un momento estuvo muy mal, tuvo un stent en el corazón, estaba cuidándose mucho, tenía problemas de salud y estaba deprimido. Estuvo como 2 años sin hacer nada. Y digo, bueno, ¿cómo saliste de esa? Y me dijo, con los proyectos. Me dice, tener proyectos, tener un objetivo.
Y dije, wow, sí. Dice, y volví al activismo. Él no decía activismo, sino decía militancia. Yo digo activismo, pero él dice militancia, y bueno, respeto su palabra, y ahora les voy a contar por qué me llamaba mucho la atención. Dice, bueno, cuando volví a la militancia, volví a vivir. No sentía dolores, se me fue la depresión, porque mi vida es eso, ¿no? Y sí, su vida era eso, ¿no? Él a las 3 de la mañana estaba durmiendo con su pareja, sonaba el teléfono, una chica trans que nunca había visto en su vida, que cayó en cana con los carabineros. Entonces él decía, bueno, vamos, tenemos que ir. Se ponía el traje, se iba, muchas veces mentía y se hacía pasar por abogado, a veces lo acompañaba el abogado de la CHA. Cuando no estaba el abogado iba otra persona y sacaba a esa trans que había caído en cana por ser trans, porque la habían visto en Democracia ya, ¿no? Y esas cosas que me contaban me erizaban la piel, me parecía que era un superhéroe, y creo que lo es, lo fue y lo es. Y bueno, son todas esas cosas que me contaba que digo, bueno, esto tiene que estar en un libro, no se puede perder, ¿no? Y es muy loco porque hizo un montón de acciones de activismo, Stop SIDA, bueno, podemos nombrar un montón de cosas, y me parece que eso necesitaba un registro, necesitaba estar como documentado en algún lugar. Y digo, ¿quién mejor que el propio César, que es la fuente para contar eso, ¿no? Su alianza con los derechos humanos, con las madres de Plaza de Mayo, bueno, una serie de cosas. Y bueno, empezamos a tener charlas semanales, quincenales, lo empecé a grabar y bueno, el resultado es este libro. Tuvimos que interrumpir por la pandemia. Le propuse en algún momento, cuando lo de la pandemia se fue prolongando, me dijo, no, esperemos, Facu, él me trataba en femenino, esperemos un poquito que esto ya va a pasar en algún momento. Bueno, la pandemia pasó, pero bueno, él falleció en el medio, así que bueno, no pudimos terminar de tener algunas charlas que eran riquísimas. Y lo de la militancia es muy loco, porque el padre de César era militar, ¿no? Y él hacía militancia y decía, no es activismo, es más que activismo, es militancia lo nuestro, porque no hay dinero de por medio y es ir al fondo con esto. Y es muy loco también por el prejuicio que pueda llegar a tener cada uno, ¿no? Que bueno, yo pensaba, digo, el padre milico, pero lo cagaría a palos. No, el padre lo súper apoyó en toda esta lucha, se lo presentaba a sus amigos milicos y con una impronta, respetá lo que es mi hijo, o sea, ¿no? Y la mamá le costó un poquito más, bueno, cuenta ahí la parte como más íntima, una escena que no fue de las más acertadas, creo yo por prejuicios y por ignorancia. Bueno, no quería que su hijo sea marica. El libro se llama Orgullo Marica porque él reivindica la identidad. Él decía que se identificaba con la palabra marica, ¿no? Y bueno, hubo una escena, ustedes saben que a los militares los van trasladando de lugar a lugar, y en un lugar pasaban unos soldados y lo ridicularizó, le puso un traje, lo vistió de mujer como una que él no se quería vestir de mujer, lo puso arriba de la mesa expuesto para que los demás pasaran y lo viesen, y eso lo traumó mucho a él, ¿no? Y el padre salió en la revista Viva, que es la revista que sale en el diario Clarín los domingos, en la tapa en un momento, en los años 90, salió el César y el papá abrazándolo de atrás, que es re conmovedor, ¿no? Haciéndose cargo del hijo, digamos. Y esto no es inocente lo que digo, porque muchos padres, madres echan a sus hijos cuando les dicen que son maricas, lesbianas, trans, ¿no? Es una cosa medio ilógica, la frase que circulaba mucho, y ya te dejo conversar. Esta frase que circulaba, prefiero un hijo muerto que un hijo puto, ¿no? Escuchamos en muchas generaciones, ¿no? Que es como terrible, o sea, es una ridiculez, pero se vivía, se sentía, y las consecuencias están con muchas personas que tuvieron que trabajar de la prostitución sin una elección, que fue como el destino de vida, porque si tenés que ir a vivir abajo de un puente, tenés 13 años, no te queda otra que prostituirte en la ruta, ¿no? Para subsistir. Bueno, esta fue mi introducción.
Gracias, Facundo. Bueno, lo importante y lo interesante de este libro, la biografía de César Checluti, 25 años en la elección de nuestra, nos vincula también con nosotros, ¿no? Yo partí del exilio en el año 86 a Argentina y viví 6 años y estuve, luego yo le comentaba la previa a Facundo, de cómo en la medida que iba leyendo el libro me conectaba con esa historia, ¿no? Con mi paso por la Chá, por Argentina, por esas callecitas de Buenos Aires que tiene ese qué sé yo, ¿no? Pero además también, qué importante, cómo rescatamos esta memoria de aquellos que transitamos durante la dictadura, en el marco de los 50 años, digamos aquellos que fuimos mucho más invisibilizados, ¿no? Que tuvimos que callar nuestra orientación sexual, nuestros deseos, digamos en los partidos políticos de izquierda fundamentalmente, ¿no? Pero que logramos, Pedro Lemebel, aquí está presente, ¿no? Tenía una frase, decía, para aquellos que no aprendieron a nadar, sin embargo alcanzaron a llegar a los niños. Y creo que somos uno de aquellos, ¿no? Que logramos sobrevivir a la dictadura, ¿ya? Y que estamos aquí presentes. Entonces, cuando leía el libro de Facu, hacía esta conexión, digamos, con también la historia de las maricas argentinas, ¿no? También recordaba a Luana Berti, ¿no? A la Diana Zacayán, y a otras tantas, digamos, que han sido invisibilizadas, como también acá en Chile. Entonces, cómo este cuerpo político que transita en una cultura patriarcal, dictatorial y que nos retrotrae hoy día en el momento que estamos viviendo, la importancia de este hecho, de esta feria de las ciencias sociales, de los distintos pensamientos, las distintas miradas, en cómo también la diversidad de estas sociedades hoy día se convocan, si bien es cierto, a través de la literatura, pero también en el cuerpo político. ¿Cómo ves tú esta relación, digamos, desde la literatura en este contexto de recuperar la memoria a través de la narrativa? Me parece que está bueno y que es imprescindible conocer nuestra historia, nuestras raíces, para poder disfrutar y entender lo que podemos, algunos pequeños o no tan pequeños derechos que podemos tener, ciertas cuestiones de avance de pensamiento que es tan obvio y a la vez tan difícil de conquistar, que en la Argentina, por ejemplo, está en la ley de identidad de género como ley un artículo que es respeto mutuo, ¿no? Respeto, la palabra respeto. El próximo libro se va a llamar respeto. Pedirle respeto al otro, o sea, tiene que haber una ley para respetar al otro, es como muy loco, ¿no? Y esta cosa de intransigencia y de maltrato al otro por no soportar la identidad de la otra persona, o sea, crímenes de odio, racismo, ¿no? Porque la persona es negra, o sea, por el color de la piel, porque no están los parámetros racionales, digamos, ¿no? Porque es travesti, o porque es marica, entonces destruir a esa persona por su sola. ¿Cuál es el crimen ahí de que cometió esta persona para que sea agredido o sea violentado? Ninguno, es tener su identidad, ser como es, o ser mujer, ¿no? En algunos ámbitos machistas, en algunos, el solo hecho de ser mujer, eso ya le da la potestad a esta persona para maltratarla, pegarle, posicionarse en una jerarquía de superioridad. Esto de la jerarquía, de superioridad, es lo que tenemos que, me parece, que seguir trabajando para luchar y abolir totalmente, ¿no? Hay una frase de Charlie que es genial, que es: yo no soy mejor que vos no sos mejor que yo, en bancante ese defecto, el tema de que está en clics modernos. Y creo que esto está emparentado, esto que dice Charlie, con nuestra lucha LGBT. ¿Qué es eso? Creo que de fondo lo único que estamos pidiendo es respeto. Me acordaba y anoté, cuando hablaba Marco, cuál era el objetivo estratégico de la CHA, Comunidad Homosexual Argentina, que surgió casualmente en el año 84, porque en el 83 la Argentina recuperó la democracia, ¿no? Entonces, bueno, ahí se pudo empezar a hacer, pudimos volver a convocar, bueno, ya estaba el Frente de Liberación Homosexual, se tuvo que se destruyó cuando vino el golpe de Estado, la dictadura, en el año 76, migraron Blas Matamor y otra gente, y bueno, se pudo empezar a congregar esta comunidad, ¿no? El objetivo estratégico de la CHA, ¿cuál era? La visibilización, la visibilidad, que parece una pavada, pero no es poco,
¿Por qué? Porque era, no tener vergüenza de quiénes somos, quiénes éramos, quiénes somos, y poder decir, no tener que estar mintiendo. Yo no, hasta el día de hoy, por ahí mucha gente oculta, ¿no?, su identidad. Yo hoy puedo decir, yo soy Facu Soto, soy gay, tengo un novio, tengo 2 hijos que son 2 gatos, ¿no? Y en la facultad, hasta el cuatrimestre pasado que estaba dando clases, siempre me presento como Facu Soto, esto que les digo, y después que entramos en confianza, tercera clase, siempre les puedo asegurar que alguien me pregunta: profe, ¿por qué tiene que andar diciendo que usted es gay? Yo no ando diciendo que soy heterosexual, que me gustan las mujeres, no es discriminarse. Yo antes me enojaba, ahora digo, bueno, es el puntapié para empezar a mover la pelota de que hay una historia que nos diferencia, que nos hace diferente. ¿Desde cuándo hay matrimonio igualitario? ¿Desde cuándo hay matrimonio heterosexual? Entonces son estas cosas que nos van marcando. Estaría bueno que no existieran estas marcas, pero existen y no podemos negarlas o desconocerlas. Entonces, bueno, tenemos que apropiarnos de estas marcas, de estas heridas, para que no vuelvan a ocurrir. Y esto de la visibilización como estrategia fue grosso, la tapa de la revista 7 Días, en agosto del 84, Carlos Jauregui con otra persona salieron abrazados y decía el temor de ser homosexual en Argentina. Fue toda una revolución en los medios. Esa persona salía a la calle y era como señalada por darse a conocer como homosexual, ¿no? Y esto de la visibilización, por los prejuicios de la época, si una chica lesbiana se daba a conocer como lesbiana, los prejuicios, la ignorancia, el odio, hacía pensar cualquier cosa, ¿no?, que iba a enseñarle a sus alumnos que se consideraba que era una enfermedad, por lo cual una enfermedad contagiosa, que era por ósmosis. Yo ahora te toco y sos lesbiana, te toco sos homosexual. No es una ridiculez, pero era eso lo que circulaba. Un profesor no podía darse a conocer como gay, porque el temor era que a sus hijos los haga gay. O sea, el chico va a ser gay si es gay, si no va a ser gay, no va a ser gay. No porque vea a una persona gay, va a ser gay, o sea, es cualquiera. Entonces yo tengo un profesor heterosexual, voy a ser heterosexual por eso. Entonces esto de la visibilización, cuesta y costaba, ¿no? Otra cosa que quería marcar, comunidad homosexual argentina. La palabra homosexual se usaba en esa época tanto para hombres como para mujeres, para personas gay como lesbianas. Y había muchas mujeres en la comunidad homosexual argentina que se decían, yo soy homosexual, decía una mujer. Después se empezó a utilizar más el término lesbiana. Y bueno, hay muchas mujeres casadas. Es muy interesante escuchar eso, ¿no? Los grupos de mujeres, de reflexión, muchas mujeres bisexuales o lesbianas tapadas que no podían decirlo porque tenían hijos, por los maridos. Mucho sufrimiento, ¿no? No poder decir quiénes somos. Imagínense, son profesores, son mecánicos de autos, ingenieros, y no poder decir soy ingeniero o soy lo que soy, como decía San Damián, ¿no? Es como vivir una doble vida, vivir una vida de mentiras. Bueno, y todo esto era un lugar donde se podía hablar y nos daban el puntapié como para decir, bueno, sé tú mismo, aunque suene a New Age, ¿no? Y me parece que también es importante esto de la C de comunidad, de estar unidos, unidas, unides, de poder asociarnos. Esto también me parece que es fundamental, entre editores, escritores, lectores, que se pueda hacer un vínculo, una comunidad, sobre todo cuando uno está fuera de la ley y no, bueno, permanentemente estamos, ¿no?, marginados o por fuera de la ley, que la ley también es algo totalmente relativo, una construcción social. Entonces piensen que las homosexualidades eran una enfermedad, dejaron de serlo, las niñeces trans también, y así un montón de cosas que van cambiando con la época. Un cuento de Carlos Correa fue censurado en el 53, o el libro de Enrique Medina por obsceno, y hoy ese libro se enseña en jardines de infantes, bueno, no porque no saben leer, en primaria, no tiene nada de obsceno, va cambiando el concepto, la palabra sigue existiendo, pero va girando. Te dejo charlar. No es interesante. Estoy hablando mucho. Y cómo tú eres el protagonista aquí, ¿no? ¿Quieres el micrófono? Dale. No, que el
libro de Blas Matamoro, Olimpo, fue el primer libro prohibido por la dictadura en Argentina. Claro. ¿En qué año, te acordás? Sí, en el 76. En el 76. Claro. Sí, bajón. Bueno, es interesante, digamos, cómo uno puede mirar el recorrido de la cultura, también ha producido cambios e incidencia en ciertos lugares, en ciertos cuerpos, ¿no? O sea, cuando hablaba, digamos, cómo de literatura en la Argentina, ¿no? Acá también tenemos algunas menciones, ¿no? Menciona a José Donoso con Ciudad Sin Límite, ¿no? O a Augusto Balmar con Los Amores del Cura Deusto, o a la misma Gabriela Mistral, por ejemplo. Y otros tantos que en este minuto no se me vienen a la memoria. Pero también recordar, digamos, en ese contexto, Paco, el primer libro, digamos que fue muy censurado, fue muy cuestionado, fue Ángeles Negros de Juan Pablo Donoso, digamos que fue financiado por los fondos de la cultura, donde Livia Palma fue fuertemente cuestionada, ocupando el cargo de directora, digamos, del Fondo de los Libros, ¿no? Yo te quería llevar desde esta escritura y mencionando a aquellos que ya escribieron mucho tiempo antes, ¿no? Por lo menos si existe hoy día una narrativa, una escritura, porque además, digamos, en América Latina existe poca narrativa lésbica trans, desde lo político, desde lo que más hay o cercano tiene que ver con el mundo del feminismo. Pero ¿cuál es tu impresión? ¿Cuál es tu idea? ¿Existe una narrativa particularmente, a pesar que algunos escritores dicen que no existe una narrativa homosexual? Claro. Yo creo que sí, que somos pocos, pocas y poques los escritores, pero hay, y que nos hacemos cargo, ¿no? Porque también está esta cosa de decir, bueno, yo hago literatura, ¿por qué tiene que ser literatura gay? Como que si la palabra literatura abarcaría distintos tipos de géneros y fuese más importante. Me parece que no, que el género o los géneros son importantes, poder nombrarse, y estoy pensando Luana Berkins, orgullo de ser trans o travesti, y ella dice... la Marlene Guayar, ¿no? La Marlene Guayar, un montón de gente dice, si volvería a nacer, orgullo de ser trans, quisiera volver a ser trans, ¿no? Entonces esta necesidad de poder marcarnos, yo por ejemplo, en una época me daba vergüenza decir que era psicólogo, ¿no? No sé si vergüenza, pero como que no me hacía cargo, ¿no? Porque digo, bueno, pues soy psicólogo, pero soy amigo, soy escritor, pero en algún punto está bueno en algún contexto porque es lo que soy. Quizás en este momento no, porque no estoy analizando a nadie ni haciendo terapia, estoy en otro rol. Pero uno cumple distintos roles y en algún momento uno tiene una vida, elecciones, una orientación sexual, una percepción de su identidad, y uno se identifica con algo, así como dice, bueno, yo soy de Atlanta, de River, o de perlongueriano porque amo Perlonger, o cucurtiano, lo que sea. Bueno, mi identidad, yo orgullo de ser gay, y me parece que está bueno. Y que me parece que hay muchos escritores que les cuesta todavía esto, y me parece que estamos empezando. Hay editoriales como Chirimbote y algunas otras, pero no muchas más, que digamos nos dan un lugar y se está gestando. Para mí es importante y está bueno decir literatura gay queer, porque tiene que ver con una cuestión política, ¿no? Tiene que ver en un punto, lo pienso como correr límites, tiene que ver con una cuestión social, tiene que ver con digamos, tiene que ver con el entretenimiento, pero tiene que ver con una cuestión que yo llamo punk, si querés, también, ¿no? De contar cosas que no se contaban, ¿no? La Lemebel, ¿no? Contar los encuentros sexuales en el río Mapocho, ahí abajo del túnel, qué sé yo. Es algo clandestino, que está por fuera de la ley, y que es una realidad, digamos, subterránea, underground, como quieran llamarlo, y visibilizar eso. Y también hacerse cargo de lo que hacemos, lo que no hacemos, lo que nos permiten hacer, lo que transgredimos. Y me parece que sí, que existe. Como decía el Pedro, no es solo meterlo y sacarlo, ¿no? Porque también, digamos, porque el cuerpo también es político, el acto sexual también es un gesto, el estar deseo, acá es político. El deseo también es político, y yo creo que las mujeres también hoy día lo deben ser mejor que nosotros, ¿no? O sea, porque evidentemente, digamos, cruzan, ¿no? Sobre todo desde el mundo clandestino. Cuando tú escribes esta memoria, cuando escribes esta biografía de César, también quiero que la vinculemos al tema de recuperar esta memoria hoy día que está
que estamos en el contexto No puedo, perdí la memoria. de los 50 años, ¿no? Lo que yo decía, hay distintas actividades en el Museo de la Memoria con aquellos actores que estuvieron presentes en un momento tan doloroso, tanto de Argentina como de Chile. Las maricas fuimos invisibilizadas, ¿no? No nos reconocieron. Por ahí hay algunas cosas que dicen que no está comprobado. Andrés Pérez escribió una obra de teatro, para que ustedes sepan, sobre el periodo de Carlos Ibáñez en el campo, la dictadura, donde supuestamente habían detenido y torturado y lanzado al mar algunos cuerpos homosexuales, ¿no? Pero en el informe Rettig, en el informe Bagrich, aparece la homosexualidad, la lesbianidad o los trans, o travesti, mejor dicho, de aquella los travestis, en esta verdad y recuperación. Y hoy día creo que sí, creo que estamos apareciendo levemente. Este país ha tenido algo pasó, digamos, y me gustaría que tú lo comentaras porque en el periodo, el año pasado, en la constituyente anterior, hubieron 8 representantes del mundo aquí en el grupo trans, ¿no? Este país por primera vez tiene una diputada trans. Tuvimos la primera concejala en Lampa, nuestra amiga Alejandra González, que ya partió ya, lamentablemente, y hoy día tenemos aproximadamente 12 entre concejales y alcaldes, y tenemos un ministro de Educación y una subsecretaria de Salud del mundo, y más. Entonces yo me pregunto, ¿será que hoy día la institucionalidad nos está cooptando desde aquellos límites, de aquellos márgenes de exclusión? ¿Pasa eso en la Argentina hoy día? Pasa eso en la Argentina y me parece que hoy por hoy está bien que pase eso, ¿no? Que es como una forma de reivindicarnos y también de que tenemos algo para decir, ¿no? Cuando estaba viniendo para acá leía que en un colegio, creo que de Rosario, en Argentina, por primera vez una mujer trans toma la dirección de un colegio, ¿no? Y me parece que esa persona tiene mucho para decir, tiene mucho para comprender sobre las problemáticas de los estudiantes, tiene mucho para aportar. Entonces me parece que está bueno, ¿no? Me parece que cierto reconocimiento o visibilización que podemos tener hoy es un paso que está bueno, y pensándolo sobre todo con esto que vos decís, la invisibilización. Pensaba también, por ejemplo, en Buenos Aires, en Argentina, existieron los delitos policiales hasta avanzados los años 90, ya con democracia, ¿no? Los delitos policiales eran códigos donde decía que, por ejemplo, una persona de sexo masculino no puede ir vestido con prendas de mujer. Yo aquí tengo un contacto que trabaja en la policía y quiero que se robe el libro, el manual, donde está detallado todo eso, pero esta persona no quiere, tiene miedo. Es muy bizarro, pero algunas cosas pudo acceder esta persona y me contaba que, por ejemplo, decía que los hombres podían usar zapatos con tacos hasta 5 centímetros, 6 ya no, ya era considerado de mujer. Un absurdo, ¿no? Obvio. El pelo largo también, pasando los hombros, era considerado maricón. Y hay montones de anécdotas. Una persona que trabajaba en colegios contaba que una vez lo pararon de noche por Parque Centenario, en la época de la dictadura. Estaba manejando él y otra persona, eran 2 hombres solos en un auto, ¿no? Y se los querían llevar detenidos. Eran hermanos, pero la sospecha era 2 hombres juntos y medio psicobolche, con pelo largo. Bueno, la identidad, lo que se está penalizando ahí, la identidad desde el prejuicio por aspectos físicos, ¿no? Y esto de los delitos policiales, ¿no? Terrible, ¿no? Las racias, también entrada a la democracia en los lugares de encuentro, bares gays, boliches, entraban y se llevaban detenidos a personas simplemente porque hombre con hombre, mujer con mujer, y no está bueno. No está bueno. Y no está bueno que nos olvidemos de eso, ¿no? Porque está buenísimo gozar de los derechos que tenemos, que estemos acá hablando de orgullo marica, que podamos decir, bueno, cada uno orgulloso de su identidad. Pero bueno, que estas cosas que me contaba César, que no se pierdan. Cuando empezó a hablar, le dije, pará, ¿te puedo grabar? Sí, dale. Empecé a grabar, porque vamos a salir algunas cosas. Él, por ejemplo, me contaba,
Carlos Jauregui fue el que organizó la marcha del orgullo gay, la primera, en el año 92, ¿no? Y lo del orgullo se le ocurrió a él, porque Carlos Jauregui hablaba de dignidad, y él hablaba de orgullo. Decía, bueno, frente a la vergüenza que nos hicieron tener por la existencia de ser como somos, nos hicieron creer que somos menos porque somos mujeres, que somos menos porque somos negros, que somos menos porque somos hombres y nos gustan los hombres, y el bullying y todo esto. La respuesta frente a la vergüenza que nos hicieron creer, ¿cuál es? El orgullo de ser lo que soy, ¿no? Entonces de ahí el nombre de la marcha del orgullo. Y bueno, conocer esto, las peleas internas de todo lo que costó ponerle ese nombre a la marcha. Las primeras marchas repartían máscaras que hacían con cartulina. ¿Por qué? Porque si se enteraban de tu trabajo, que estuviste en la marcha, te echaban de trabajo, ni hablar si tenías HIV-Sida, ¿no? No estábamos protegidos por ningún tipo de artículo de ley, de organismo, de nada, ¿no? Ninguna ley que contemplara todo esto. Absolutamente solos, desválidos y vulnerables. Entonces, esta gente que luchó para que tengamos primero la ley de unión civil, después la ley de matrimonio igualitario, ley de identidad de género, cupo laboral trans, bueno, se merecen ¿no? La lucha. Por lo menos que nos acordemos, que lo reconozcamos, que sepamos quiénes fueron, qué hicieron. Oye, yo... ¿Cómo vamos de tiempo? Estamos bien. Igual quiero dejar abierta la palabra si alguien quiere interrumpirnos o charlemos. A Facundo. Charlemos un poco, que circule el micrófono como dice Nadia. ¿Alguna duda, observación, piropo o insulto? Charlemos un poquito, ¿qué les parece lo que estamos hablando? Seguramente vivieron algo de esto, ¿les parece? No sé. Ahí hay micrófono. Okay. Bueno, vamos a leerle un poquito a lo... Antes que tú estaba recordando de que las similitudes que tienen Chile y Argentina, ¿no? O sea, ellos también partieron con su primera marcha en el año 92. En Chile la primera marcha que hicimos, digamos, con el movimiento homosexual fue en el año 92, ya en el contexto del primer informe, del aniversario del primer año, el informe Retif, donde la verdad fue casi un linchamiento. También tuvimos máscaras, digamos, disponibles para aquellas personas. No fuimos más de 15 maricas que se marcharon en ese espacio. Era más grande el lienzo que lo que éramos, ¿no? Era muy grande, se estaba sosteniendo, ¿no? Pero claro, y ahí se produjo un quiebre de la marcha en medio de la salida de Plaza Italia por la Alameda, ¿no? Así como, era como Moisés se paró al agua, la marcha se dividió en dos, nosotros quedamos solo en el medio, ¿ya? Y fue, digamos, así fue impresionante, digamos, porque además hicimos la primera conferencia donde estaban todos expectantes de qué íbamos a decir, qué íbamos a hacer, ¿no? Entonces eso me traía, así que... Dos cositas para entender un poquito, ahí va la pregunta, para entender un poco el contexto de heavy que se vivía en el país. César Siguruti, 24 años de presidencia en la CHA, hasta que murió Carlos Jauregui, él firmaba las notas con otro nombre, porque era profesor de un colegio, porque había disputas en la familia que no querían que usaran su apellido, porque lo estaban como ensuciando, ¿no? Fue duro. Cuando él ingresa a la CHA, compra revistas diferentes en el año 84, se la dieron de mal modo porque era una revista obscena, ¿no? Que tenía con un folio rojo. Y cuando entró a la CHA también por primera vez me contaba mejor que yo, con unas palabras como lo contaba César, miraba para todos lados para que ningún conocido lo viera entrar a ese lugar, que era una oficina creo que la oficina 601, 603, algo así, o sea, como que es muy difícil que se enteren a dónde iba, pero la paranoia de que el otro se dé cuenta, el tema del nick, de cambiar el nombre, inclusive gente infiltrada, ¿no? En lugares de encuentro que llamaban a tu casa
o te amenazaban que llamaban a tu casa y que te sacaban del closet forzadamente, y si no te pedían guita. Las extorsiones eran muy común en la época del proceso, y bastante entrada a la democracia también. Sí. Había una pregunta por ahí, ahora charlamos un poquito o algo. Bueno, en realidad no sé si era una pregunta. Más fuerte, si quieres acercarte el micrófono. Que no sé si es una pregunta propiamente tal, más bien es como un comentario de agradecimiento de poder escribir sobre nosotros, en el fondo, porque me da la sensación, a propósito también de lo que decía el compañero, de que nos falta mucha memoria como en la comunidad LGTBIQA+. Por ejemplo, con unos compañeros maricas que estamos trabajando en Peñalolén, y en ese espacio, que es un espacio muy histórico de lucha, contra el capitalismo, hay mucha organización popular, es súper conocido, pero en temáticas LGTB no se sabe nada. O sea, realmente hay un vacío completamente en torno a cuál es nuestra memoria, e incluso se dice mucho como en el fondo como, bueno, no existían, como, claro. Obvio que existían, probablemente existieron, probablemente lucharon, también fueron encarcelados, pero mantuvieron eso en el anonimato, y creo que eso también es intenso, como de ir haciendo memoria. También creo que, al menos en la cultura, incluso de la persona trans, desde mi comunidad también me pasa todo el tiempo que se habla mucho de la cultura trans o la cultura LGTB, pero está muy permeada también de lo económico, de qué es lo más como vistosamente o visualmente bonito. Y me pasa que creo que debería ser más interseccional la lucha. Como que me pasa mucho que si tuviésemos más memoria también tendríamos más reconocimiento de que ser trans o ser parte de la comunidad nos hace tener más problemas económicos, más problemas de vivienda, más problemas de trabajo, más problemas de acceso, y no solo como la discriminación, que obviamente que es una mierda, pero creo que lo más interesante es cómo nos cuesta hablar, incluso como con gente. Yo soy terapeuta ocupacional también, trabajo con personas trans, y los niños no saben de qué hablar, no saben con quién hablar, no hay cultura, no hay memoria, no hay. Entonces me pasa mucho que agradezco mucho, y siempre intento venir a los lugares donde se hacen libros sobre historia o sobre nuestra comunidad, porque siento que si bien está como súper en boga ahora, como que eso no es tan cultural. Totalmente. Sabes que acá lo estaba tratando de buscar a ver si lo leo textualmente, pero no lo encuentro. César, en un momento iban a las marchas de las madres de Plaza de Mayo, que daban vuelta por la pirámide de Mayo, ¿no? Y trató de construir una alianza que después se logró, y muy fuerte. Creo que por acá está. Y él dice que en un momento fuimos los desaparecidos de los desaparecidos, porque cuando los 30.000 desaparecidos quedó afuera, porque era como impensable, ¿no? Poner personas con una identidad o una orientación sexual diferente a la hegemónica, no se pensaba en esos términos. Por eso ahora se habla de 30.400 desaparecidos, ¿no? Y sí, quedamos totalmente afuera, invisibilizados. La mujer también, ¿no? Como género. Sí, totalmente. Después, en relación a lo trans, hay algo interesante, también por eso está bueno lo que decís de la memoria, para conocer, ¿no? Yo esto que les voy a contar ahora no lo sabía, lo aprendí también con César, una de las tantas, ¿no? Que había mujeres en la CHA desde su comienzo, porque el prejuicio es comunidad homosexual, uno se imagina hombres con hombres, y no, había muchas mujeres, pero no había personas trans, porque no se identificaban una identidad que no se identificaban ni como hombres ni como mujeres, identidad trans, ¿no? Entonces no encontraban un lugar ahí. Decían, no, porque acá ustedes son mujeres, son hombres, y también el prejuicio de los hombres gays de su momento, que también se debatieron, ¿qué onda? César dice, medio choto lo que debatíamos en ese momento, ¿no? Pero a ver si hay un lugar para ellos, porque
porque son problemáticas diferentes y ayudaron, bueno, Luana y otras personas más, Belén, estuvieron ahí en su transición de primer momento y las ayudaron a crear su propio espacio, porque necesitaban tener su propio espacio, ¿no? Así que muy interesante lo que decís, sí. Sí, yo creo que el tema de la interseccionalidad, que se viene un concepto hoy día que está más actualizado, digamos, en la época, hace 20, 30 años, no nos imaginábamos, no logramos entender que la homosexualidad, la lesbianidad y lo travesti es un problema de clase, ¿no? Claro. Y es un problema de clase, aunque les duela y hay alguien que no quiere, es un problema de clase. O sea, estaba hablando, cuando me traía a la memoria todos aquellos momentos en que uno fue a una discoteca clandestina, ¿no? Digamos, La maricoteca. Boliche, digamos, y que había que cuidarse, que no, y cruzar los dedos, que no llegara la policía porque no los llevaban a todos, ¿no? En un espacio propio para nosotros. Claro, ¿no? Sí. Había mucho en Santiago, y surge el año 84, en plena dictadura, el Fausto, ¿no? El Fausto, y surge con la protección, comillas, de la dictadura militar. Y surge porque era el espacio ABC1 de la América. O sea, la gente que no tenía presa no podía acceder porque la entrada era cara. Y hasta el día de hoy día. Y además, a las mujeres les cobraban más caro y las travestis no entraban. Claro, ¿no? Entonces, claro, ¿qué vamos a pensar? Y cuando Facundo hablaba de esta discusión también en el masculino, en el movimiento de liberación homosexual, insistimos con lo mismo, ¿no? Hasta que surgen otros espacios, ¿no? Donde uno empieza a reflexionar qué es lo que sucede con los otros y las otras y los otros, ¿no? Porque no estaba en nuestro imaginario y en nuestra lectura corporal, ¿no? Porque además, ¿qué significaba ser homosexual? Que inclusive estaba el cuestionamiento aquí. Hay una pregunta. Maricas, digamos, que éramos más femeninos o menos femeninos. Yo te súper Eso agradezco. tiene más valor o menos valor, ¿no? Claro. Entonces, Te súper agradezco que digas esto, está buenísimo. ¿Por qué? Porque también, o sea, no es que porque somos mujeres, somos lesbianos, gays o lo que sea, trans, somos perfectos, está todo bien. También había disputas y problemas internamente, ¿no? Esto que vos decís de un boliche gay, que la entrada para la mujer era más cara. Un problema interno nuestro que por suerte creo que resolvimos, pero que existe. Y me parece que está bueno también decirlo, hacer mea culpa, ver, revisar, deconstruirnos lo máximo posible y no negar esto, ¿no? Porque también está esta cosa como políticamente correcta de, bueno, lo que no conviene no decirlo, no, en una época había, pasamos por distintos momentos históricos donde, bueno, hubo momentos de aliades y otros momentos que no, que bueno, son momentos históricos que se van construyendo y deconstruyendo, y bueno, parte de nuestra historia, nos hacemos cargo. Hay una pregunta por ahí, ¿no? Más que una pregunta, a propósito de lo que Facu decía, como de ser perseguido, estar como amenazado de que llamen a acusarte que eres homosexual o eso. Yo en el 2006 más o menos todavía iba al colegio, al liceo, y llegué a un liceo de mujeres. Yo venía saliendo de un liceo católico, el cual me achicaron la cancha, por decirlo de alguna manera, por asumirme bisexual. Y llegué al liceo de mujeres donde había muchas lesbianas, y yo llegué abiertamente asumida. Y nunca sufrí, digamos, abiertamente discriminación en ese colegio, creo que por esa misma actitud. Pero habían compañeras que eran perseguidas y acusadas y sus padres en consecuencia las castigaban física, psicológicamente, ¿cachai? Y como que eso me hace cuestionar igual, o me hizo en su momento cuestionar igual el tema de la homofobia interna y cómo a veces avala también estas discriminaciones que sufrimos de parte de terceros. Totalmente. Ese bullying de afuera se internaliza y terminamos discriminándonos entre nosotros o a nosotros mismos, no asumiéndonos. Claro. Y también dijiste, bueno, ¿querés decir algo más? Después Sí, dijiste algo interesante que quiero retomar. Como creo que
nunca había tomado tanta atención a la palabra orgullo, como que siento que particularmente las marchas no me representan en este sentir disidente y tal. Pero claro, pues, igual de cierta manera siempre he llevado mi disidencia con orgullo y es lo que me ha salvado, ¿cachai? Como de sentirme segura quizás en mí misma, que no tengo nada malo, ¿cachai? Como que... Claro. Bueno, muchas gracias. Me hiciste acordar lo de la B bisexual, LGBT, la B de bisexual. Dentro de la comunidad también hay mucho prejuicio, ¿no? Se decían que era gente no asumida, ni de un lado ni del otro. Y acá hay una anécdota que no voy a esbozarla para que la lean, que es que en un momento alguien de la CHA era gay, un varón gay, y dice, bueno, empezó a tener un amorío con una chica lesbiana de la CHA. Entonces se hizo una asamblea interna para ver si esta lesbiana era verdaderamente lesbiana o era una vendida que estaba traicionando a la comunidad lesbiana. Por esto no aceptar la bisexualidad. Entonces votaron si la dejaban dentro de la CHA o... ¡Ay, estoy contando todo! Pero es muy, muy interesante. Con respecto a eso de la bisexualidad, igual me he sentido discriminada Claro. como lesbiana. Por el hecho de decir abiertamente... Eras una mala lesbiana, porque... Y como políticamente siento que ante la gente, digamos, heterosexual, me defino como pansexual, no porque me guste la etiqueta, sino que porque la gente pregunta, ay, ¿qué te gusta? Claro, tenés que dar explicaciones, sí. Y me pasa particularmente que mi respuesta a las lesbianas es bisexual porque sus caras es como... Claro, te discriminan un poco. Y es como, bueno, Y bueno, es como que tenemos que seguir deconstruyéndonos, ¿no? De tu homofobia, no sé, ¿cachai? Nosotros también tenemos que seguir deconstruyéndonos, también vivimos en esta fucking sociedad. ¿Hay una pregunta más? Y vamos cerrando, ¿no? Sí. Dale. Quería preguntar respecto a los partidos de izquierda y este tema. En Chile lo sabemos muy bien, aquí el Partido Comunista, estamos en Recoleta, sabemos muy bien lo que pasó, por cierto, con el primer movimiento en este sentido cuando se empezó a desarrollar en los años 80. Y sabíamos muy bien cuál era la posición del Partido Comunista al respecto, ¿no es cierto? ¿Cómo está la izquierda y este tema en Argentina? Porque acá creo que todavía los partidos de izquierda no han asumido todo el protagonismo que tiene que tener este movimiento. Ese es un tema. El otro que quiero dejar es lo que está planteando un sector de los países, ¿no es cierto?, los cuales la presencia, ¿no es cierto?, del mundo LGTBIQ, ¿no es cierto?, está tomando protagonismo, y es lo que se denomina la dictadura gay, y la derecha y los grupos tal. ¿Cómo se está preparando también esta comunidad para generar un discurso interesante también? Porque obviamente siempre fue muy... este proceso así partió, digamos, desde los travestis, con todo ese elemento, digamos, y la intelectualidad, y ahí, ¿no es cierto?, no ha tenido un proceso interesante también de desarrollo, de presentar a mente elementos como lo que tú estás planteando y aspectos así. Filosóficamente uno lo ha escuchado ni ha leído, ¿no es cierto?, algo que pueda generar una profundidad sobre el tema de la identidad. Son dos temas que te pongo en esta mente. Bueno, el primero, no sé, la verdad, de partidismo, no sé que siempre hubo mucho machismo en todos los partidos políticos. Lo primero que me vino a la cabeza es el Frente de Liberación Homosexual del año 72 al 75, con Néstor Perlonger, Juan José Sebrelli, Blas Matamoro y mucha otra gente, que es famosa la anécdota que estaban bajo un partido político con las pancartas y cuando el Frente de Liberación Homosexual, y se empezaron a correrlo. La gente de los partidos políticos los dejaron solos, cantaban un cantito, no somos putos, no somos falperos, no somos... Y esta cosa de no quedar pegados, porque estoy al lado de un homosexual, van a pensar que yo también soy puto. Entonces eso circuló mucho. Yo creo que ahora hay una cuestión como más políticamente correcta, que hay como cierta corrección política, porque si no, obviamente te delatás que sos un cavernícola y no está bueno. Pero en el fondo me parece que falta más de construcción. En relación al otro que dijiste, me hiciste acordar a otra cosa, ¿ves? La memoria circula, y después quiero leer una cosita. Que en un momento, con esto del Día del Orgullo, la Semana del Orgullo LGBT,
había gente que quería reivindicar la heterosexualidad y poner LGBTH de heterosexual. Buah, no, say no more, diría Charlie. O sea, tienen todos los privilegios, todos los derechos, tienen matrimonio heterosexual desde antes de Cristo, ¿no? Y que reivindicamos el otro día escuché también, el Día de los Hombres. ¿Ustedes escucharon eso? Bueno, frente a eso, nos podemos reír, ¿qué podemos hacer, no? Les quiero leer algo más, una cosita, si me permiten, y tenemos que dejar la sala, ¿no? Dice César, porque me parece que es lindo escuchar a César. Ellos, Carlos y César, podían escribir lo que se le... Ah, no, esto no es. Habla como el Diego. Hablan. La idea de la marcha se le ocurrió a Carlos, dice César, a Carlos Jauregui. Estábamos las dos solas en casa. Y esto de hablar en femenino es muy interesante también, ¿no? Por esto de no tener miedo a ser mujer o a ser tildado como mujer, porque ser mujer o que te identifiquen como mujer no tiene nada de malo, o sea, ¿no? Como no, yo soy hombre, no soy mujer. O sea, una cosa como, bueno, si te da miedo ser mujer es porque estás creyéndote que hay una superioridad, una jerarquía, ¿no? Entonces, acá nos muestra el feminismo de César Sigluti, ¿no? Estábamos las dos en casa y Carlos propuso hacer una marcha con la palabra dignidad, porque la palabra dignidad es la que se había usado durante muchos años en la Argentina para esa fecha. Y yo le dije, mira, Carlos, ya es hora de usar la palabra orgullo, porque la traducción de pride en inglés es orgullo. Además, porque orgullo es el antónimo de la vergüenza, y la vergüenza es el sentimiento que quisieron imponernos por tener nuestra identidad. Carlos lo redondeó y estableció la frase: el orgullo es la respuesta a esa vergüenza que intentaron imponernos. En cuanto a la dimensión de la marcha, en esa época nosotras hacíamos volanteadas en los lugares de encuentro y nuestra propia comunidad nos decía, ¿pero orgullo de qué? ¿Por qué tenemos que sentir orgullo? Hubo que explicarlo. También en la primera marcha, que tuvo mucha difusión, los periodistas cuestionaban la palabra orgullo. Tuvimos que salir a explicarlo y de a poco ese sentimiento fue arraigándose hasta constituirse en un sentimiento de identidad. A 28 años de esa marcha del orgullo lo expresamos de una manera tan evidente que estamos muy contentos y contentas de haber trabajado en ese sentido. Divino, ¿no? Sí. Bueno, gracias por estar aquí. Quiero darle las gracias a Facundo por haber compartido esta historia de este notable dirigente, César Sigluti, y yo te voy a hacer un regalo. ¡Ay, qué lindo! Que no es propio mío, voy a tomarme así esa posición de mis compañeras trans, que hace un año y pico, ¿no? Escribieron, se llama Vida, por favor, activismo y resiliencia trans en Chile, y las tres vidas de tres compañeras, la Katy Fontaine, la Silvia Parada y la Claudia Sepúlveda, donde cuentan parte de su historia. Entonces, cuando nosotros hablamos de la memoria en el contexto de los 50 años, esto es parte de esa dictadura, es parte de la violencia estructural, de la violencia también de izquierda, de la violencia permanente hasta el día de hoy, de no querer reconocer y respetar la diversidad y las distintas formas que tenemos, no solo de ser, sino que también de amar. Muchas gracias. Intercambio cultural. Bueno, gracias. Muchas gracias.